Esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, ya hemos anunciado que Óscar Matute, coportavoz en el Congreso de los Diputados de Euskal Herria Bildu, está con nosotros. Óscar Matute, ¿qué tal? Bueno, muy bien. Egunon, estábamos comentando justo en los previos lo escandaloso que resulta ver una sesión en el Congreso de los Diputados. A ver, también igual es verdad que es que los medios de comunicación que transmitimos lo que allí ocurre solamente nos quedamos en la espuma, en la contaminación, en la porquería, ¿no? Sí, hombre, yo creo que se hacen muchas cosas, pero es verdad que el clima general, que al final es uno lo que puede palpar cuando accede a algún lugar, es bastante caótico. Es una especie de espectáculo circense donde hay que lanzar exabruptos. Yo no sé, yo no sé cómo sería un coliseo romano, ¿no? Pero puede tener un poco eso. Hay unos gladiadores ahí cascándose, luego hay un montón de gente con los pulgares para arriba, para abajo y la gente pidiendo sangre. Pero eso se ve en las tribunas. Es verdad que no es nada edificante. Desde luego no sería lo que yo enseñaría a aquellos que tengan una sana vocación por dedicarse a la política en la clave de servicio público. Porque luego de algo en serio sí se habla de vez en Sí, cuando, no, ¿no? evidentemente ahí se toman decisiones que afectan la vida de todos y todas. Es decir, desde cualquier ámbito de la vida que podamos pensar, eh, del Congreso emanan las decisiones que rigen y que normativizan esas cosas, ¿no? Da igual lo que puede tener con nuestro quehacer diario. O sea, no hay nada que se escape a decisiones que ahí se toman, eso es verdad. Pero no es menos cierto que eso va acompañado de una parafernalia. Liturgia es muy exagerado llamarlo, digamos, de una teatralización que, que roza lo bochornoso en muchas ocasiones, ¿sí? Bueno, ¿esto qué es una operación de acoso y derribo al gobierno? Hombre, en ello están, ¿no? Yo creo Desde que hace años, no es ahora nuevo, ¿no? sí, claro, Rajoy desde que llegó viene anunciando el fin de los días del gobierno de Se Sánchez, refiere a pues Feijóo. Feijóo, perdón, sí, no sé ni quién he dicho. Rajoy. Rajoy ha dicho, bueno, pues serán los dos gallegos, me habré liado por ahí. Sí, pues yo creo que Feijóo desde que llegó viene señalando pues el fin del gobierno de Sánchez día sí día también, quizás porque no es presidente porque no quiere, ¿no? Pensará él. Pero luego la realidad es que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, pues la verdad que se está comportando como un gran concursante del Conquist o cosas de este tipo, porque el tío resiste todas. Y ahí seguimos, sí, no hay una confrontación ni siquiera de modelos. Yo creo que el Partido Popular está asociado y alineado con las tesis de las derechas más extremas y de la extrema derecha. Es decir, yo creo que Vox y el Partido Popular son indistinguibles en la mayoría de las propuestas y eso hace que en momentos en los que las costuras se les ven de manera muy evidente, como con su sumisión a Trump y los aranceles y este tipo de cosas, pues tengan que elevar el tono con lo que siempre se ha llamado chabacanería, ¿no? Y exabruptos por todos lados, exageraciones y sobre todo generación de un clima bastante tenso y esa es la parte negativa, se transmite a las calles también. Es decir, la gente al final respira eso y transpira eso después. ¿Y eso permitirá que aguante el gobierno? Bueno, yo creo que la permanencia o la vigencia del gobierno no depende de la cantidad de decibelios que metan en sus insultos el Partido Popular y Vox. Yo creo que depende en todo caso de la capacidad que tenga de llevar adelante proyectos que dignifiquen la vida de la gente, que supongan ensanchar derechos, que supongan garantizar libertades, que la gente entienda que realmente no es lo mismo que gobierne uno que gobierne otro, y que la gente perciba que no vale solo con parar la posibilidad de un gobierno PP y Vox. Yo creo que en Euskal Herria lo entendemos muy bien lo que eso supondría para nuestras vidas, para nuestros derechos, para nuestro propio autogobierno y para nuestra manera de sentirnos y entendernos en el mundo como vascos y vascas, sino que además de garantizar esa posibilidad, también hay que demostrar que las políticas que se dicen progresistas, a mí me gusta más hablar de izquierdas, pero bueno, en cualquier caso las políticas progresistas tienen más que ver con garantizar espacios de vida digna para todos y para todas y fundamentalmente para quienes tienen más dificultades para acceder a esa dignidad en el día a día de sus vidas, ¿no? Para los sectores más vulnerables. Yo creo que esa es la clave en la que hay que incidir. No puede un gobierno quedarse únicamente eh, en la función de parapeto freno al mal mayor, sino que además también hay que ser capaces de dar pasos adelante, siendo conscientes de la dificultad y la heterogeneidad que tiene las fuerzas políticas que sustentan o sostienen en el actual gobierno del PSOE y Sumar. ¿Se siente escuchado Euskal Herria Bildu por el parte del gobierno? Sí, y por nuestros enemigos también, porque no hay cosa que no digamos que no aparezca en los medios, aunque sea tergiversada. O sea que sí, vamos, foco, como se suele decir, tenemos. Y bueno, nuestra relación con el gobierno no ha variado desde yo diría que hace ya bastantes años, desde que Sánchez accedió al gobierno, no ya en solitario, sino en coalición con Unidas Podemos. Nosotros hemos procurado tener una relación franca y sincera con el gobierno. No les debemos nada, pero tenemos palabra. Y si nosotros alcanzamos pactos y acuerdos, nosotros cumplimos la palabra y lo que esperamos es que la contraparte, en este caso aquella
parte con la que acuerdas o negocias algo lo cumpla. Y esa es un poco la relación que ¿Y el tenemos. gobierno está cumpliendo lo que Bueno, Euskal Herria Bildu solicita? pues razonablemente, quiero decir que le cuesta mucho y no es ninguna novedad lo que señalo, porque siempre hemos puesto encima de la mesa las dificultades que tenemos para que el gobierno dé pasos, pero bueno, vamos consiguiéndolo. ¿Cuáles son los puntos de fricción que todavía tienen? Bueno, yo creo que tenemos ahí la ley Mordaza, por ejemplo, que sigue estando pues en una suerte de stand-by, fruto de la heterogeneidad esa que he señalado y también de las relaciones difíciles que tienen muchos entre sí, muchos de los partidos que sustentan este gobierno de coalición. Y yo creo que la ley Mordaza es una ley que tenemos que conseguir desatascar, pero también tenemos que dar pasos mucho más decididos en materia de vivienda. O sea, yo esta semana en una reunión con el Ministerio de Vivienda les señalaba, porque ellos me hablaban de lo que querían hacer y de las dificultades que tenían para sacar adelante lo que querían hacer, pues dada la heterogeneidad, ¿no?, de esas fuerzas que apoyan al gobierno, donde hay fuerzas de izquierdas y donde hay fuerzas conservadoras o de derechas también que apoyan a ese gobierno. Pero yo les señalaba, digo, bueno, es mucho mejor llevar algo al Congreso con el riesgo de perderlo que no llevar nada y que la gente perciba que tu presencia en el gobierno no sirve para nada. Es decir, tú lleva aquello que crees que es necesario para dar respuesta al problema principal de la ciudadanía, también en Euskal Herria, que es el de la vivienda, el que señalan siempre como el factor de preocupación principal. Y si luego no sale, porque hay fuerzas políticas que deciden someterse a intereses empresariales o a los intereses de los lobbies inmobiliarios por encima de las necesidades de la inmensa mayoría de la población, de la gente, pues que se retraten. No es el caso de Euskal Herria Bildu, pero habrá fuerzas que puedan tener más dificultades. Por lo tanto, ya digo, ley Mordaza, políticas de vivienda más activas. Creo que hay que hacer más en la protección de los y las trabajadoras. Creo que además en un contexto económico como el que vivimos, y no ya solo por los aranceles, sino por este mundo loco en el que nos toca transitar, yo creo que es necesario que blindemos la protección a los y las trabajadoras frente a las deslocalizaciones, frente a las lógicas de acumulación de capital de los lobbies que no entienden ni de cariño a los territorios ni de respeto a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y como esto podría seguir con una larga lista, yo creo que en la transición energética también hay que, bueno, lo que tiene que ver con la crisis climática, también hay que dar pasos acelerados. Por lo tanto, yo creo que la tarea es importante. Quedan 2 años de legislatura. Ayer Sánchez mismamente volvió a señalarle a Feijóo que podía estar sentado hasta el 2027, luego parece que muestra voluntad de seguir en el gobierno, con esta fórmula de gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, hasta el 27, pues lo que hay que pedirle por parte de quienes hemos validado esa opción frente a PP y Vox es que dé pasos, que no se limite solo con estar, sino que apueste por transformar. Sí, cuando habla de vivienda, realmente el problema es común. Esta mañana estábamos hablando aquí de un informe sobre la emancipación de los jóvenes que se publicaba ayer por parte del gobierno vasco y aquí la desesperanza es máxima porque más allá de los 30 años nadie puede esperar el salir de casa, ¿no? O tiene mucha suerte, casi es un privilegio el poder encontrar una vivienda que también tiene que ver con el trabajo estable, lógicamente, tiene que ver con un trabajo que te permita mirar a futuro. Esto es común en el conjunto del Estado. El Sí, problema está que, ¿qué es lo que puede hacer un gobierno? ¿Hasta qué punto puede estirar una ley, por ejemplo, hablando de un tema como el de la vivienda? hombre, yo creo que un gobierno puede hacer mucho más de lo que ha hecho. Y creo que cualquier gobierno, me atrevería a decir, puede hacer mucho más de lo que ha hecho. Porque Aparte de inversiones. sí, 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 claro. Y de bonificaciones y exenciones fiscales, que al final es lo fácil. Es decir, al final tú haces bonificaciones y exenciones fiscales y al final, como quien soporta la carga es el poder público, y el poder público es el dinero de todos y todas, desde el que gana 100 hasta el que gana 8 millones, pues parece que, digamos, se distribuye el peso y no se nota tanto. Claro que se puede hacer mucho más porque durante décadas no se ha hecho prácticamente nada. El mercado de la vivienda ha sido un mercado ajeno a cualquier tipo de control público. Y es curioso porque es la única dimensión, digamos, de la esfera pública que se ha mantenido ajena a la intervención pública. El sector bancario, con todo lo que podemos criticarlo, y razones no nos faltan, es un sector donde hay intervención pública y la gente lo entiende. Y hay una Comisión Nacional del Mercado de Valores, hay una Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que señala, hay un Banco de España en este caso, igual que hay un Banco Central Europeo, que señala determinadas directivas o directrices y se tienen que cumplir. Sin embargo, en el mercado de la vivienda existía la desregulación, esa que se llama la ley de la oferta y la demanda, y que de manera tan evidente estamos viendo estos días en Bilbao, ¿no? Con esto de la final de la Europa League y los precios desorbitados y los listos que salen a ganar barbaridades a costa del que venga, ¿no? Es decir, esto de si hay alguien que lo paga, mientras hay alguien que dispuesto a pagarlo, pues yo estoy en la posibilidad de exigir cualquier cosa. Y yo creo que lo que hay que hacer es poner en valor la necesidad, como tú bien señalabas, de la vivienda, pero de la vivienda como un elemento de garantía principal de una vida digna, igual que el empleo. Es decir,
es difícil tener un empleo en condiciones si no tienes dónde descansar cuando vienes del mismo, si no tienes una vivienda, y viceversa. Si no tienes un empleo digno, es muy difícil que puedas acceder a tener una vivienda donde cobijarte después de tus horas de trabajo. Por tanto, estamos hablando de un derecho fundamental para poder desarrollar un proyecto de vida. Y ahí, desde luego, yo defiendo el intervencionismo y no tengo ningún reparo en decirlo. Yo defiendo una intervención pública activa, desde el respeto competencial, desde la descentralización, que es evidente que se da, donde los ayuntamientos pueden hacer cosas en materia de vivienda, donde las comunidades autónomas tienen transferidas muchas de las competencias en materia de vivienda, pero donde también el gobierno estatal, por ejemplo, con la ley de arrendamientos urbanos, que es una ley básica y por tanto de competencia estatal, también puede hacer mucho más. Es decir, tenemos que conseguir que la gente entienda que la vivienda, antes que una fuente de ahorro, antes que una inversión que luego pueda transmitir a modo de legado económico, es un derecho, y que el poder público tiene que garantizar que la gente tenga posibilidades reales, no ilusorias, de poder acceder a una vivienda digna. Y entonces ahí es donde hay que apostar por una intervención decidida. Y es lo que nosotros siempre hemos pedido y vamos a seguir pidiendo. Y me da igual que hablemos del precio de compra de las viviendas, que hablemos de los alquileres, que hablemos del volumen de vivienda protegida que se construye, del carácter de esa vivienda protegida, si es permanente o se descalifica en unos años para luego venderse en mercado libre, y que uno gane bastante dinero a costa del esfuerzo de muchos que hicieron que esa vivienda fuera más asequible, que hablemos de viviendas turísticas, que hablemos de alquileres de temporada, o que hablemos incluso de los alquileres de habitaciones dentro de una vivienda. Es decir, yo creo que la dimensión es mucha, y yo creo que a la gente, a los jóvenes de este país, en nuestro caso de Euskal Herria, se lo debemos. O sea, no podemos estar pidiéndoles su apoyo y señalando la necesidad de que se impliquen en el común de todos y todas, en la acción política para mejorar el común de todos y todas, si no somos capaces de poner condiciones mínimas para que puedan desarrollar proyectos de vida dignos. Sí, ha mencionado también otro capítulo, ya hemos hablado precisamente del empleo, ¿no? Con lo que cuesta ahora, si con Forces no sale ni siquiera una reducción de la jornada laboral, que hablamos de una cuestión mínima, Claro, donde muchos convenios ya tienen sí, regulado todo esto, sí, sí, claro. sí, Aquí en Euskadi tenemos también, ya el otro día se posicionaba a CEBEC directamente, sí. ¿no? Y habla de que esto habría que dejarlo a la parte de las negociaciones de convenio, más Sí, que sí, hacerlo por sí, ley. yo esta semana tengo una semana muy, muy del tipo de película costumbrista española, esta de los 70, porque me he ido de ministerio en ministerio, me faltaba la gabardina para parecer José Luis López Vázquez o algo así, pero iba de ministerio en ministerio, y una de las reuniones que tenía ha sido con el Ministerio de Trabajo, a cuenta de la reducción de la jornada laboral, el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral. Y yo se lo señalaba al secretario de Estado, en este caso, le decía, mira, claro que 37 horas y media me parece bien y que Euskal Herria Bildu lo va a apoyar, pero es que en el 97, en mi país, en Euskal Herria, una huelga general por las 35 horas. Es que no solo tenemos que tener cuidado con no pasarnos de frenada, sino que hay quienes nos quieren llevar a siglos anteriores. Porque al final lo que hace CEBEC y lo que hace Confebas no es nada diferente de lo que han hecho los dueños y los amos de las empresas durante décadas y siglos. Es decir, alguien puede hacer un repaso a la hemeroteca, es muy fácil, y puede ver lo que decía los sectores conservadores, los reacios al cambio, y evidentemente estas entidades empresariales no suelen ser la vanguardia del proletariado, cuando, por ejemplo, se decidió reducir la jornada laboral a 40 horas, con la huelga de la canadiense y demás. Podrían mirar incluso lo que decían estos sectores cuando se planteó la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Siempre iban a venir las 7 plagas de Egipto, siempre iba a acabarse el mundo, siempre se iba a caer la economía, siempre se iba a desestabilizar absolutamente todo, íbamos a entrar en una especie de caos generalizado. Nunca pasó eso. Y ahora lo que hace falta es ser decididos y valientes. Y vuelvo a decir lo mismo que señalaba antes con la vivienda y lo que yo le dije al Ministerio de Vivienda, porque también se lo repetía al de Trabajo. Ser audaces. ¿Por qué nos planteáis las 35 horas? ¿Por qué no vamos con un proyecto de ley que plantee las 35 horas y que cada uno se retrate? Y que quien tenga que rendir pleitesía u obediencia al Foment del Treball, sea una derecha de obediencia española o catalana, me da igual, o quien tenga que rendir obediencia a una entidad empresarial, sea una derecha española o sea vasca, que se posicione y que diga, oiga, pues no me parece bien las 35 horas, que lo diga. Porque yo creo que hay un debate que tiene que ver con nuestro derecho a tener vidas dignas. Y ese derecho también se basa en que tengamos la capacidad de disfrutar de ocio, y que ese ocio lo podamos disfrutar porque tenemos recursos de lo que hemos trabajado. Y por tanto yo creo que ahí hay un debate de fondo, y nosotros, desde luego, vamos a pelear para que eso se lleve a efecto, también desde el respeto
competencial y también desde la exigencia que siempre hemos tenido en Euskal Herria Bildu y que mantenemos para que en Euskal Herria podamos fijar nuestras propias condiciones laborales, igual que podamos fijar también nuestros propios suelos de compensación económica, es decir, el salario mínimo que tenga una declinación en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra propia en función de nuestra propia realidad y que también lo mismo lo tengamos con la jornada laboral, no dejarlo todo a la negociación colectiva, porque cuando hablamos de la negociación colectiva, y es verdad que en Euskal Herria hay mucha gente que está trabajando ya 37 horas y media, 37, 38, es decir, hay gente que ha conseguido a través de la negociación colectiva o en la función pública o en el ámbito 35. privado, eso es, que ha conseguido la reducción de la jornada de las 40 horas, no es menos cierto que también hay una parte importante de nuestra sociedad en Euskal Herria que se ve sometida a lo que regulan convenios estatales. Baste mirar la hostelería, ¿no? Por ejemplo, para ver que esa gente está trabajando no ya 40 veces más y a veces con el riesgo evidente de que si protestas por la explotación laboral a la que te están sometiendo, pues corres el riesgo de irte a la calle, ¿no? Por lo tanto, todo lo que podamos hacer para proteger a los y las trabajadoras es poco para lo que hay que hacer. De todas formas, muchas veces da la sensación de que el gobierno tampoco es lo suficientemente valiente y decidido para plantear ese tipo de cuestiones. Lo voy a decir, o al menos es la impresión que tengo por lo que se escuchó ayer en el debate sobre el red eléctrica, el famoso apagón y demás, ¿no? Que ha vuelto a surgir el tema de las nucleares y lo que al principio era un rechazo firme, ya parece que se va convirtiendo en una, bueno, vamos a ver qué propuestas hay, ¿no? Por parte de las compañías. Sí, o sea, a mí me gustaría que fueran mucho más explícitos en lo que tiene que ver con el rechazo a la energía nuclear como fuente de generación de energía a presente y futuro, sobre todo porque creo en el poder de las energías limpias y verdes y renovables, y eso No, me... no, no le ha llamado que en el minuto uno No, de pero repente haya surgido todo, sí, ¡pum! hombre, Estaba claro, guardado, estaba hombre, ahí esperando, pues ¿no? que hay un lobby pronuclear es bastante evidente. Ahí no hace falta tener fe, ahí hay certeza. Así como para quien cree en Dios es necesaria la fe, porque no me puede demostrar empíricamente que exista, para saber que hay un lobby nuclear no hace falta tener fe, es simplemente constatarlo. Y entonces han aprovechado esta oportunidad para hacerlo. Pero decía, a mí me gustaría que se fuera mucho más tajante, pero para ser justo o para acercarme a lo que fue real, es verdad que las condiciones que señala el gobierno para plantearse el debate son condiciones que no está dispuesto a aceptar los dueños de las empresas nucleares, ¿eh? Porque les dice, pagar vosotros las reformas que haya que hacer, vamos a quitaros la ayuda que estáis cobrando por tenerla y entonces, cuando veáis que no son rentables, decidme que por vocación pública queréis mantenerlas. Y entonces ya no quieren. Ya no quieren. Garoña se cerró, aparte por el empuje popular de lucha y de décadas de gente exigiendo el cierre de la central nuclear de Garoña, porque los dueños, los accionistas principales de Nuclenor y de la empresa que está detrás de la central, o que estaba detrás de la central nuclear de Santa María de Garoña, decidieron que ya no era rentable. Nos vamos a engañar. Bueno, pues tampoco nadie, ningún privado va a montar mañana ni se va a plantear el construir una nueva central nuclear. No, bueno, no lo sé, no, seguramente no, Eh, porque por mucho que venden, los costes son descomunales. Efectivamente, porque más allá del relato que trasladan, la realidad es que los costes son descomunales y la realidad es que dependes de un uranio que no tienes o que no tienes en la dimensión que necesitas, que no quieres hacerte cargo de la gestión de los residuos nucleares, que además tiene una durabilidad que pasa nuestras vidas, la de todos, sumadas durante muchos años más y que por lo tanto son un peligro permanente y latente y sobre todo y fundamentalmente no quieren porque es muy difícil explicarle a la gente que aquello en lo que puede ser una potencia mundial y además a coste muy barato decides no hacerlo. Y es que si en algo la península ibérica pudiera ser punta de lanza es en la generación de energía limpia a través de la energía eólica, de la solar y de la fotovoltaica, porque tiene aquello que es imprescindible para que esto funcione, viento y sol. Y por tanto, yo creo que es ahí donde habría que percutir y donde habría que incidir en cómo generamos un escenario de producción de energía, porque es verdad que sin producción de energía no hay otras dimensiones de la vida, lo hemos visto muy claro con el apagón, ¿no? Y lo que ha supuesto un poco como de distopía en nuestras vidas, en ese lapso que por lo menos en Vizcaya o en la zona en la que yo me moví duró hora y media, pero que es verdad que en otros lugares habrá durado más horas, y sin embargo parecía que podíamos estar en el inicio de un capítulo de la Guerra de los Mundos, sobre todo en los primeros minutos por la intoxicación mediática, ese tipo de cosas, y la duda y la incertidumbre. Por lo tanto, es verdad que la energía es fundamental para el desarrollo de nuestras vidas. Pero si además tú puedes producir esa energía de una manera limpia y renovable, es decir, no estropeando más el planeta, que bastante desvencijado lo hemos dejado, pues a lo mejor no hacerlo es temerario. Y sobre todo porque si tú no lo haces, si tú no decides desde el poder público, digo, intervenir para generar esa posibilidad,
va a haber otros que cuando gobiernen otros lo va a hacer a costa de todos y de todas para llevarse el dinero a los bolsillos de unos pocos, cuando lo que creo que se puede hacer es revertir todo el dinero que eso genere en la población, en las localidades, en nuestra realidad. Bueno, pero el gobierno central, como nos ocurre en Euskadi, hemos perdido el control. Aquí este ya no es control público lo que hay. Cuando habla de red eléctrica de un 20%, bueno, realmente estamos hablando de una empresa privada, como estamos hablando de muchas Bueno, otras cosas más. Ya sé que tiene un control eso es, sí, no, fáctico, tiene lo pero que llaman la acción de sí, oro, es es la acción decir, de oro, es un control fáctico, pero pero aquí, realmente aquí, por ejemplo, tenemos el ente vasco de energía. Igual aquí lo que había que plantearse es para qué sirve el actual ente vasco de energía, que es un ente público 100%, al que se habrá puesto dinero para que exista. Igual lo que hay que plantear ahí es que, qué podemos hacer con esa empresa pública, que es el ente vasco de energía, porque a lo mejor ese tendría que ser el motor y catalizador. En nuestro caso, digo, y en el caso del Estado español, pues es verdad que se privatizó todo el sector porque hubo quien vio una oportunidad de negocio inmejorable durante décadas, desde los gobiernos de Felipe González y después de Aznar, y siguió con Mariano Rajoy. Ahora no me he equivocado. Y por tanto, ahí hay una. Y con Zapatero también. Por lo tanto, ahí hay una realidad. Pero bueno, también se puede renacionalizar o republificar. No hay nada que lo impida. De hecho, hay países europeos que dominan las empresas principales de energía. Tanto Italia como Francia dominan las principales empresas de energía de sus respectivos países. Es más, Endesa, lo que era la antigua Endesa, los dueños principales son Enel. Y Enel es una empresa donde la parte muy mayoritaria es el gobierno de Italia. Luego podríamos decir que Italia controla una buena parte del sector eléctrico español. Espero que Meloni no tenga el interruptor a mano, porque si no nos deja a oscuras toda la vida. bueno, Óscar Matute, se nos ha ido el tiempo. Así que, coportavoz de Euskal Herria Bildu en el Congreso de los Diputados, gracias por estar con nosotros. Bueno, ya cogeremos y retomaremos porque quedan todavía muchos capítulos que Sí, abordar, pensaba ¿eh? que íbamos a hablar de Pepe Mujica. Iba a hablar de Pepe Mujica también, sí. Vaya, una pena. Pues Ayer, un recuerdo ayer para lo un grande. recordamos. Bueno, es un recuerdo sobre todo para lo que era la izquierda transformadora, ¿no? Para ver una referencia Sí. distinta de lo que ha sido un icono. Ya, yo creo que era humanismo, que era bondad y que era generosidad sin límites. Una vida militante, que algunos ahora quieren olvidar, una vida entregada. Y para mí más importante que lo que hizo es lo que sembró. Y lo que sembró es la esperanza en millones de gente en pensar que la izquierda se maneja en códigos éticos, se maneja en códigos de comportamiento para con los demás, que nos hace superiores, como decía Carlos Bardén en un momento dado, frente a la extrema derecha del fascismo. Por lo tanto, todo el recuerdo más vivo para el viejo, para Pepe. Óscar Matute, es que ricasco. Su de ahí. Espacio